Hola, bienvenidos a su canal de testimonio. Gracias por estar en este canal. Mis queridos hermanos, bueno, pues la información que quiero darte es un pequeño testimonio que ojalá te sirva para tu crecimiento espiritual y sea de beneficio para tu alma. ¿Recuerdan ustedes que hace algunos meses saqué un video en donde yo narraba cómo el COVID había llegado a mi vida y me había infectado, había sido positivo? Bueno, pues la experiencia que yo tuve con el COVID, la experiencia que yo tuve con el virus, fue algo no solamente físico, sino también fue psicológico y espiritual. También hace algún tiempo hice un video que se llamó Los 3 objetivos del coronavirus. ¿De qué manera te iba a atacar o nos iba a atacar ese virus? Y ahí comentaba con ustedes que nos iba a llegar por el lado físico, por el lado psicológico y también por el lado espiritual. Pues efectivamente yo experimenté en mi propio cuerpo, en mi propia alma, esas 3 condiciones que prediqué. Y pues quiero compartirlas contigo porque es muy importante. Inclusive el video que hice lo saqué con esta misma ropa. Quise ponerme esta misma ropa para que tú la vieras y para que te recordaras. Cuando yo me infecté del COVID-19, yo no supe ni cómo ni por dónde nos llegó, porque pues nos cuidábamos. De hecho, yo me cuidaba mucho, me ponía el cubrebocas, me lavaba las manos y no salía mucho. Pero pues el COVID llegó a mi casa. Nos contagiamos, me contagié yo, mi esposa, mis hijos, nos contagiamos todos menos uno de mis hijos. Y a mí fue el que más me afectó, ya que, pues, como yo se los narré esa vez, me dio neumonía y se me estaba yendo el aire. Fue algo que experimenté, que realmente sí me espanté. ¿Para qué te voy a decir que no me espanté? Porque son cosas que experimentas por primera vez en tu cuerpo y sientes que se te va a acabar el aire. Entonces, yo quiero comentarte qué fue lo que pasó, qué fue lo que yo experimenté, tanto física, psicológica y espiritualmente. Bueno, pues antes que nada, como te digo, yo lo que experimenté en mi cuerpo fue el cansancio, el desgaste, la temperatura, la diarrea, la desorientación, todos los síntomas, menos que se me fue el sabor y el gusto y el olfato. Eso no me pasó, pero todo lo demás sí me pasó. Bueno, pues antes de continuar, yo estoy sacando este video porque la pandemia todavía está en curso. Todavía el virus está afectando a mucha gente y tal vez a ti todavía no te dé. Por eso quiero ofrecerte mi experiencia para que la tomes en cuenta y te sirva de algo. Otra de las experiencias que yo tuve fue cuando empecé a pensar muchas cosas. Empecé a pensar que ya estaba, que tal vez no me iba a mejorar. Empecé a pensar que tal vez iba a empeorar y tenía que ir al hospital. Mi temor y mi miedo era llegar al hospital y que ya no saliera. Eso era lo que me atormentaba en la mente. Y también estaba como esperando que los síntomas empeoraran. Era un terrible ataque psicológico en donde yo tenía que buscar algo en que entretenerme para no estar pensando, porque fue un encierro de más de 20 días. No fueron 15 días, fueron más de 20 días y casi un mes estuvimos encerrados. Y la verdad es que psicológicamente, si tú no te apegas a Dios y no te preparas psicológicamente, sí te afecta muchísimo. Entonces, por la parte psicológica, esa fue mi experiencia. Sí tuve muchísima guerra. Pero lo más sorprendente, lo que quiero realmente, a donde yo quiero llegar, es la parte espiritual. Fíjate que antes de que me contagiara, antes de que me diera el virus, yo andaba bien y pues todavía estaba trabajando. Yo nunca dejé de trabajar más que cuando estuve en cuarentena. Pero fíjate lo que pasó conmigo. Cuando estaba la pandemia y se oían las noticias y aquí y allá, entonces yo pensé, pobre gente, pues hay que orar por ellos, que se alivien y ojalá que esto no continúe. Pero había algo dentro de mí, en mi corazón. Era un mensaje del Señor que me estaba diciendo que me confesara. Y yo tenía deseos y ganas de hacer una confesión, pero no lo hice.
pero el deseo de confesarme era de hacer una confesión completa, entera, una confesión de vida. No una confesión nada más de mis pecados de hace un año, hace un mes, hace una semana, sino una confesión completa. Y eso estaba en mi mente y yo no lo hice. Entonces cuando sucede esto, que quedo enfermo, tuve una gran guerra espiritual. Como tú sabes, todos nosotros batallamos con una adicción. No adicción, sino con una tendencia, con un pecado. Todos nosotros nos agobia algo que nos atormenta. Algunos guardamos rencor, algunos tenemos envidia, algunos somos vengativos, algunos no podemos olvidar algo que nos hicieron. Alguna tendencia al pecado tenemos. Y algunos el tabaco, el alcohol, algún vicio, una tendencia al pecado siempre te va a jalar. El enemigo siempre te va a tocar en la parte que eres más débil. Algunos ven pornografía, algunos ven mucha televisión, algunos tienen mucho celular, oyen mucho celular, cualquier cosa, ya sea la lujuria, la gula, el odio, rencor, el coraje, todo lo que traigas, cualquier cosa, cualquier punto, de ahí se va a agarrar el enemigo para hacerte daño. Y esos pecados, eso es como un aguijón que se te clava en el corazón, y si no lo sacas, si no lo confiesas, te va a hacer muchísimo daño. Bueno, yo experimenté en los momentos más difíciles, donde estaba el dolor, donde estaba la falta de respiración más difícil para mí. Experimenté 2 noches sin dormir. La primera noche que no dormí fue cuando experimenté la soledad. Me sentí solo, me sentí muy, muy solo, me sentí como abandonado y sentí como que no iba a salir de ese hoyo. Y aquí viene lo impresionante. El pecado, la tendencia que yo tenía en ese momento, fue la que más me atormentó. No te voy a decir cuál es, pero había algo que me estaba separando de Dios. Y ese pecado, eso que me estaba separando de Dios, fue lo que estuvo en esa noche atormentándome. ¿Y sabes qué fue lo más difícil? Que no podía orar. No podía yo hincarme, no podía levantar las manos, no podía yo pedir auxilio. Y fue por eso que yo hice ese video en ese momento, pidiendo ayuda a todos ustedes para que oraran por mí. Y fue el gran milagro, porque la oración fue lo que me restauró. La oración de todos ustedes fue lo que me restauró. Pero la experiencia espiritual fue agonizante. En ese momento, cuando yo estaba más enfermo, cuando yo estaba que sentía que se me iba el aire, en ese momento el enemigo llegó y me empezó a perturbar, me empezó a dañar más, me empezó a atacar con más fuerza. Y fue con el pecado, con esa cosa que yo no podía dejar, yo no confesé cuando lo tuve que haber confesado. En ese momento no puedes orar, no puedes levantar las manos. Yo no lo pude hacer. Y fue algo muy tremendo, una lucha muy, muy fuerte. Y en esa noche que no dormí, ese pecado me agobiaba y me llegaba y me hacía pensar en eso, y me hacía quería que yo hiciera esas cosas que no estaban bien, que pensara en esas cosas que no estaban bien, que dijera esas cosas que no estaban bien. Me tenía en sus garras, me tenía del cuello. Era un pecado que me hizo, que me estaba haciendo mucho daño. Y en ese momento yo no podía zafarme. Yo me di cuenta lo que pasan los enfermos que están agonizando. Por eso es tan importante rezar la coronilla de la misericordia por los que están agonizando, por los que están enfermos. Ahí me acordé de la oración que decimos cuando rezamos el Ave María, cuando contestamos la segunda vez, que decimos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Por qué decimos ahora y en la hora de nuestra muerte? Porque en ese momento, cuando ya estamos muriendo, cuando se nos está yendo la vida, es cuando el enemigo va a llegar con más fuerza a tentarte. Esa tentación que no
que no confesaste, que no sacaste, es la que te va a dañar y te va a agobiar más. Y yo creo que muchos de ustedes que estuvieron enfermos, ustedes se están identificando con lo que estoy diciendo. Porque todos los enfermos que están en cama, que están deprimidos, que están oprimidos, pasan por ese momento. Un momento de tentación muy fuerte. Por eso el enemigo va a guardar la última tentación, la más fuerte, la va a guardar al último, cuando ya se esté acabando todo. Yo no es que estaba muriendo, pero en realidad tenía una lucha que no me dejaba. Y sí, yo me sentía, dije, si ahorita se me va la vida, si ahorita me muero, ¿cómo voy a morir? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y por qué te comento esto? ¿Por qué te platico esto? Porque ahorita que estamos hablando, ahorita que estás escuchando lo que te estoy diciendo, hay muchos enfermos en el mundo que todavía están pasando por ese proceso. Y es un proceso muy doloroso. Tal vez no lo vas a entender hasta que no lo vivas. Y los que ya lo vivieron me están entendiendo. Pero yo quiero decirte esto. Recuerda que te dije, antes de que yo me enfermara, sentía el deseo de confesarme. Y no lo hice. El Señor me estaba diciendo que me confesara para yo poder sobrepasar esa prueba, para poder pasar ese ataque que se me venía con esta enfermedad. No era tanto el cuerpo físico, sino más bien era el ataque espiritual, en el alma. El ataque era aquí en el alma. Y el segundo día que no dormí porque yo me la pasé pidiéndole perdón a Dios. Me la pasé hablando con el Señor y diciéndole cómo es posible que la vida de nosotros es tan frágil y tan débil que en cualquier momento podemos morir. Señor, perdóname, dame una oportunidad, levántame, ayúdame. Y estuve llorando y me acordaba de la pasión de Cristo, cuánto Él sufrió por nosotros, cuánto Él tuvo que padecer. Lo clavaron en la cruz, le clavaron sus manos, sus pies, le pusieron una corona de espinos, lo desgarraron con esos azotes, con tanto agobio, tantas cosas que Él pasó. Después de eso, ya que salí bien, que ya no que ya no tenía el virus, que ya salí positivo, lo primero que hice fue ir a confesarme. Y sabes una cosa, cuando yo fui a confesarme, yo le pedí una cita a un sacerdote, a un amigo mío que es sacerdote. Le pedí una cita y él me dio una cita muy amablemente. Se portó muy cordial ese sacerdote conmigo. Me hizo sentir realmente como si él fuera en ese momento como mi padre, porque estaba representando al Padre del cielo, y me perdonó el Señor. Pero, ¿sabes qué? Hice una confesión completita y le pedí al Señor que me revelara mis pecados. El Señor me reveló 38 pecados desde mi niñez hasta ese día que no había confesado. 38 pecados. Y lo más sorprendente es que algunos de ellos eran pecados mortales. Y el Señor me perdonó. Y ahí fue donde entendí por qué no pude superar esa lucha, por qué no pude ser fuerte. Porque el enemigo tenía con qué reclamarme. Él sabía cómo reclamarme y tenía el derecho legal para hacerme sentir culpable, porque yo no había confesado y no había perdonado. Yo quiero que este testimonio que te estoy contando, que fue real, pasó en mi vida, te sirva. Y si tú estás bien ahorita, yo te doy el consejo que vayas y te confieses. Confiésate, pero haz el propósito de hacer una confesión completa, total, desde tu pasado, desde tu niñez. Pide una cita, una media hora. Yo estuve 1 hora con el sacerdote y el padre me absolvió, me tuvo paciencia, me recibió. Y saliendo de ahí me dice el sacerdote, ahora sí, si quieres, ahorita si te vas y algo te pasa, te mueres, te vas al cielo, mano, te vas bien, porque ya sacaste todo lo que traías. De verdad, de ahí me sentí muy liviano, muy ligero y muy diferente. Pues yo quiero que este pequeñito testimonio que te estoy contando, que viví, que para mí fue muy grande, toque tu vida y tu corazón, y que te acerques a Dios y a la confesión, y que sientas esa presencia.
¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados para la hora del llamado. Para la hora de la guerra tenemos que estar preparados. Ojalá que te haya gustado, que Dios te bendiga y gracias por tu tiempo. Gracias por estar ahí escuchando. Y no se te olvide, suscríbete al canal y por favor a todos los videos, dales like. Si hay muchos likes en el video, YouTube comparte los videos más rápido. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias.